¿El resto qué? Ok, yo quiero mostrarles, yo no creo que voy a predicar hoy. Yo creo que voy a leer solamente. Creo que voy a leer unos 4 capítulos, 3, 4 capítulos de la Biblia hoy, que muestran a qué se accede en Yom Kippur, el gran día de la expiación o el gran día del perdón. Hablábamos de que hay expiación, hablamos de que hay reconciliación y hablamos de que hay purificación. De hecho, esa semana tengo que hacer algo profético para beneficio de toda la congregación, y las cosas proféticas funcionan demasiado cuando caminas en orden con el cielo, claro está. Y quiero tomar hoy esto para que miremos a qué tenemos derecho a acceder. Yo he hablado de que ocurrían cosas sobre el sacerdote, sobre la familia del sacerdote. Hasta Germain sabe eso, sobre el sacerdote, sobre la familia del sacerdote. ¿Dónde está Germain? ¿Dónde está? Qué extraño que él esté en culto. ¿Dónde está? Qué extraño. ¿Y Alex? Alex sí está. Qué extraño que Germain esté en culto. ¿Y Alejandro? ¿Cómo? Salió un momentico preciso y tan de malas, man. Tan de malas. Dígales que los necesito en mi oficina tan pronto termine el servicio, que tenemos que hablar. Porque hacen shh. Los pastores de la iglesia sí tienen que ser los primeros en dar ejemplo en la congregación. Tienen que ser los primeros en dar ejemplo. Y he descubierto que muchos de los ancianos a veces no entran, ni a culto entran. En un día no entran a culto. Y me he dado cuenta, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ok, bueno, hasta Germain sabe que viene beneficio sobre el sacerdote, sobre la familia del sacerdote, sobre el sacerdocio, sobre todo el pueblo, sobre el santuario, sobre el lugar santísimo y sobre el altar. Quiero mostrarles hoy, todo el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros, pero el Nuevo Testamento es la imagen misma de la substancia. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las profecías. Todo el Antiguo Testamento es una profecía que viene a cumplirse en el Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento es una profecía. Así que vamos a revisar en el libro de Hebreos unos 3 capítulos que nos muestran bien lo que ocurre en esta fecha. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos 8, busquen las escrituras. Hebreos capítulo 8. ¿Estamos? Estos 3 capítulos que escogí hoy, estos 3 capítulos nos muestran lo que pasaba el gran día de la expiación o el día del Yom Kippur, y nos muestra a lo que tenemos acceso en este tiempo. Pastor, tenemos acceso a la obra de Cristo todo el año, todo el año, todo el año, todo el tiempo. Pero para esta fecha se abre una puerta más grande, se abre una puerta espiritual más fuerte, y los que logran acceder a esas puertas comienzan a ver esos beneficios.
Vamos a mirar. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Están conmigo? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Todo esto es Yom Kippur. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién me va siguiendo en la lectura? Muy fuerte. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Wow. Habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de ¿qué? De las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Wow. Porque si aquel primero, o sea la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de transformación después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Sensacional que llegue un tiempo donde yo no tenga que enseñar, que estemos en medio de la asamblea y sea el Espíritu Santo el que le predique a la gente, el que ministre a la gente. Porque seré propicio a sus injusticias. Y mire lo que viene: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién? Todo esto está en la línea de la semana que entra. Pues qué interesante. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No habla de los maridos de las hermanas, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Va a empezar a explicar a qué accedía la gente en el Antiguo Testamento
y a lo que podemos acceder ahora. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora con detalle. Y asimismo, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cuándo? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo, ¿para cuándo? Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia o a la práctica de ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Mire lo que va a empezar a hablar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Sí me están siguiendo? Wow. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, ¿por qué? Por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo que, dígalo, habiendo obtenido, ¿qué fue lo que obtuvo? Eterna redención. Ahora me quedo ahí 30 segundos, porque ya él ya obtuvo la eterna redención. No va a ser obtenida. La semana que viene no vamos a obtener redención. Sencillamente lo que va a pasar es que vamos a acceder a esa ventana de la eternidad para tomar y manifestar en la tierra aquello que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, y aquello que ya hizo cuando murió y entró al tabernáculo celestial con su propia sangre, no habiendo, qué sensacional, no habiendo obtenido redención por un año, sino habiendo obtenido eterna redención. Versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, ¿cuántas veces? Y para siempre. ¿En donde entró? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Ahí va. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Sí me siguen? Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora usted no la va a recibir, pero hay unos llamados que todavía no la han recibido. ¿Alguien cree que la van a recibir? Yo quiero que leamos eso otra vez. Me detengo en textos puntuales. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alce sus dos manos y diga: toda mi familia es llamada. Diga: mis hijos son llamados por Dios. Diga: mi esposo, mi esposa es llamado por Dios. Diga: toda mi familia es llamada por Dios. Y diga: y esta semana que entra, el Padre va a tocar ese llamado. Y ellos van a recibir la promesa de la herencia eterna. ¿Quién puede creer esa palabra? Todo está explicado en Hebreos. Sigue hablando, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos capítulos tienen verdades terriblemente profundas. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como en el lugar, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora,
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Quiénes esperan eso? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitando lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí están conmigo? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, me gusta esto: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Porque donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué tenemos libertad?
para entrar en donde, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en qué más, y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y antes más cuando veis que el tiempo se acerca. Sigo con Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿me están siguiendo? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Miren esto: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Qué fuerte. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer ¿en qué? Manos, yo me demoro acá 30 segundos solo haciendo un comentario. O sea, alguien que, entre comillas, ha recibido a Cristo y peca porque quiere pecar. Otra vez, alguien que ha recibido a Cristo y peca y anda en su adulterio, entonces peca porque quiere pecar. Y ahí hay una sentencia bien fea al que recibió a Cristo y peca porque quiere pecar, que andan en sus adulterios, en sus mentiras, después de haber recibido a Cristo. Mejor sigo leyendo porque se nos aguó la fiesta. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí me sigue? Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Leamos juntos: mas el justo, ¿qué pasará? Vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué pasa? No agradará mi alma. Leámoslo juntos otra vez: mas el justo vivirá por fe. Y si, ¿qué pasará si retrocediere? No agradará a mi alma. Y acaba la palabra para ustedes.
pero transformación no son de los que retroceden. Otra vez, pero transformación no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora, en este capítulo o esta parte no está hablando precisamente de retroceder en el tema de pecado, sino que de acuerdo a lo que venimos leyendo, retroceder era devolverse a la ley o a los ritos de la ley o al viejo pacto o al pacto de la ley, ya teniendo al Señor Jesucristo. Por eso enseño yo que no podemos judaizar o que no debemos judaizar o que no hay que devolver a la iglesia la ley de Moisés, porque toda la ley era figura y sombra de los bienes venideros. Entonces, los que han recibido la justicia de Cristo, los que han sido justificados por su sangre, si se devuelven a la ley, es como si estuvieran pisoteando la sangre del Señor Jesucristo, y es como si estuvieran diciendo lo que Cristo hizo no tuvo ningún efecto. Y nosotros no somos de los que retroceden, no estamos llamados a judaizar, pero se abre una puerta en el espíritu para todo lo que yo les estoy leyendo a ustedes en esta mañana. Se abre una puerta para acceder a esa parte de la eternidad donde no está el tiempo, donde el tiempo no existe, donde no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y se abre esa puerta en el tiempo para que la ley de Dios ya no esté escrita en tablas, sino en el corazón de la gente. Para que los que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo sean activados para salvación en estos días. Alguien que diga: mi familia vendrá a los pies de Jesucristo. Ahora, en este mismo contexto, vamos a leer Hebreos 11. Porque todo está dentro del mismo contexto de lo que pasa en esta fecha. Hebreos 11 tiene que ser entendido de la manera correcta. Hebreos 11 no tiene que ver con creer en Dios, como que yo voy a tener fe en Dios. Hebreos 11 está hablando de una dimensión de fe donde la gente accede a lo eterno. Póngame mucha atención. Jesucristo no es el cordero inmolado en la cruz. O sea, sí es el cordero inmolado en la cruz, pero ese es un evento que no ocurre en el año 33. Ese es un evento que ocurre en la eternidad, porque Él es el cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que este nivel de fe manifestaba sobre la tierra lo que ya había sido hecho, la obra de Cristo. O sea, toda la gente que vamos a leer manifestó a Cristo antes de que Cristo estuviera en la tierra, antes del año 33. Y creo que parte de lo que pasa esta semana es lo mismo, pero nosotros no vamos a acceder a lo que va a ser hecho, que ya había sido hecho, sino que vamos a acceder a lo que ya fue hecho, que había sido hecho. ¿Entienden de qué estoy hablando? Eso se llama eternidad. Ese nivel de fe, toda esta gente que vamos a leer manifestó a Cristo, manifestó la obra de Cristo. Y creo que bajo el entendimiento que el Padre nos ha dado, vamos a manifestar esa obra de Cristo sobre la tierra esta semana. Vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí están acá o no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho. ¿De qué fue hecho? De lo que no se veía. Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí estamos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Me demoro 15 segundos. ¿Qué ofreció Abel? ¿Qué ofreció Abel en su ofrenda? Un cordero. ¿Quién es el cordero? Él manifestó a Cristo. Y aún dice que esa ofrenda todavía da testimonio. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y mire lo que viene, y que es galardonador de los que le buscan. Diga, hay recompensa por buscar a Dios. Pero este no es buscar a Dios de orar y ayunar. Este es buscar a Dios de manifestar lo eterno. Hay galardón para el que se atreve a manifestar lo que Cristo ya hizo. Me demoro 15 segundos en esto. Puedes orar y ayunar por muchos años y nunca manifestar lo que Jesús ya ha hecho. Otra vez. Puedes orar y ayunar por muchos años y nunca manifestar lo que Cristo hizo. Pero puedes entrar en la presencia con entendimiento. Puedes entrar en la presencia de Dios por 15 minutos con entendimiento espiritual y manifestar lo que Jesucristo ha hecho. Pregunto, ¿quiénes creen que entre el martes, miércoles y jueves podemos manifestar lo que ya está hecho? Tengo que entregarles llaves. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Uy, Padre, eso está muy bueno para Colombia. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y del tiempo de la edad, porque creyó que fiel era quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe. Wow. 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 Voy a leer ese texto y que el Espíritu Santo les revele. Debieran estudiar ese texto. Yo dije que hoy no voy a predicar, dije que hoy voy a leer. Voy otra vez. Por lo cual, de ese uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está
a la orilla del mar. Aquí hay mucha revelación. Ese texto está tremendo, porque este texto tiene que ver con Génesis 1, con el día de la creación de las estrellas. Y quiero hacer hincapié en que las estrellas también son los ángeles y las estrellas también somos nosotros. Aún siendo anciano, Abraham logró manifestar sobre la tierra cosas que el Padre había hecho desde la eternidad. Logró manifestarnos a nosotros. Otra vez, logró manifestarnos a nosotros. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Digan conmigo, lo miraron. ¿Lo miraron o no lo miraron? ¿Lo recibieron? Pero ¿qué? Pero lo miraron. Mirándolo y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire cómo lo manifestaron: mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Diga fuerte, yo lo miro. Diga, yo lo creo, yo lo saludo, yo lo confieso. ¿Quién recibe eso? Ahí hay 4 llaves. No voy a predicar. Ahí hay 4 llaves. Hay para predicar como 20 años. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Qué raro ese texto, ¿no? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Realmente Abraham era dramatizando la obra de Cristo. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Pregunta: ¿quién tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Otra vez. ¿Quién tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? Otra vez. Necesito que piensen en lo que estoy diciendo.
Esto se llama eternidad. ¿Quién tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo? ¿Están pensando en lo que estoy diciendo? ¿Están pensando en lo que estoy diciendo? O sea, a ver, voy. La hija de Faraón le dice: aquí están todas estas riquezas. Y Cristo no había venido. Y Moisés dijo: prefiero el vituperio por causa de Cristo. Otra vez. Veo que no están entendiendo. Esto se llama eternidad. Por eso Dios marcó a esa gente, porque esa gente logró manifestar a Jesús sin que hubiera sido el año 33. Otra vez. Por la fe, Moisés prefirió no llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que escogió los vituperios de Cristo. Pregunta: ¿quién escogió los vituperios de Cristo? Otra vez. ¿Quién escogió los vituperios de Cristo? Moisés decidió ser vituperado por causa de Cristo sin que Cristo hubiera sido manifestado en la tierra. Manifestó a Cristo y dijo: ok, voy a mandar un machetazo así. El que no es capaz de manifestar los vituperios de Cristo tampoco puede manifestar al Cordero. Porque primero bajó los vituperios. Dijo: prefiero ser vituperado por causa de Cristo. Y años más adelante le fue revelado el Cordero para sacar de la esclavitud a toda una nación. Como que no entendieron lo que acabé de decir. Entonces ustedes piensan que buscar a Dios es una cosa fácil, es una cosa, y yo he enseñado mucho este último tiempo que a través de muchas tribulaciones es como se entra en el reino. Entonces el Padre va a permitir cosas, y a veces tu búsqueda de Dios no va a bajar un milagro. Tu búsqueda de Dios va a bajar un padecimiento. Eso no les gusta porque todo el mundo quiere los milagros, las esmeraldas, los diamantes, la sanidad. Entonces comienzas a buscar a Dios y ¡puf!, bajas un padecimiento. Y ahí es donde el Padre prueba tu corazón. Entonces Moisés dice: prefiero esto a las riquezas de Faraón, porque yo sé que más adelante me van a soltar algo más poderoso que todas las riquezas de Faraón. Más adelante voy a tener acceso al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y con ese Cordero voy a sacar a toda una nación de la esclavitud. Fuerte. Quieren manifestar solo las dádivas. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, él iba a ser casi que el faraón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren eso, deleites temporales. Deleites temporales. Digo, sí, habrá mucha comida, sí, habrá mucho dinero, sí, habrán muchas cosas, sí, habrá sexo, sí, habrá de todo eso, pero son deleites temporales. Quiero bajar algo que no es temporal. Quiero bajar algo que dure para siempre. Así que voy a empezar bajando los vituperios por causa de Cristo, que en el camino se me manifiesta el Cordero. Con la sangre de ese Cordero yo saco. Yo he enseñado mucho a ustedes que Dios no necesita 100,000 intercesores para liberar a Colombia. Necesita una sola persona, uno solo, que sea capaz de manifestar aquello que ya fue hecho. Desde ¿quiénes quieren ser de esos que van a manifestar? Qué tremendo.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros temporales, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en donde, en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Wow. Claro, porque es que si tú quieres sacar a toda una nación, primero tienes que haber salido tú. Si tú no has salido, ¿cómo vas a sacar a tus hijos? Si tú no has salido, ¿cómo vas a sacar a tu familia? Si tú no has salido, ¿cómo vas a sacar? Él dice, no, yo necesito lo que va a venir más adelante. Primero tiene que ser conmigo. Primero tiene que ser conmigo. Me voy a salir de Egipto. Acá hay mucho dinero, acá hay mucha riqueza, acá hay mucha cosa, pero prefiero el desierto, prefiero los padecimientos por causa de Cristo. Por la fe dejó Egipto, aleluya. Por la fe dejó Egipto, teniendo la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo así? ¿Cuál ira del rey? O sea, él, escuchen, él no quiso, atención, no quiso ser hijo de la hija de Faraón. No quiso los deleites de Egipto. No quiso la comida de Egipto. No quiso la riqueza de Egipto. Y por causa de eso se le soltó la ira de Faraón. Y él dijo, pues no me importa la ira de Faraón, porque yo sé a qué le apunto. Hay un galardón más grande que Egipto. Eso es algo que la gente no entiende. Voy a decir algo tremendo. Hay un galardón más grande que ser dueño de una mina de esmeraldas. Hay un galardón más grande que tener todo el oro del mundo. ¿Sabe cuál es el galardón más grande? Tener los pies sobre la tierra y poder manifestar aquello que ya fue hecho. No, qué aburridos ustedes. Ese es el galardón más grande. Ahora entienden por qué. Es que digo cosas y me meto en problemas. ¿Entienden ahora por qué razón, aún después de muerto Moisés, Dios necesitó que volviera? Como que no me están entendiendo. ¿Un muerto volvió? Sí, Moisés había muerto, Dios lo enterró, y en la transfiguración tuvo que venir él. ¿Por qué razón? ¿Qué entendió él? ¿Qué recibió él? ¿Qué logró manifestar él? Y que fue tan tenaz, tan tenaz. Ahí es donde el Señor me dijo, ten mucho cuidado cuando hables mal de Moisés. Ten mucho cuidado. Porque yo decía, él nunca entró a la tierra prometida. Y un día me dijo el Señor, ¿tú crees que solo porque se enojó no lo dejé entrar a la tierra prometida? En ese momento no entró, pero cuando él llegó al monte de la transfiguración, sí entró a la tierra prometida. Sí entró, sí entró. Porque a pesar de sus errores logró manifestar a Cristo. Y el Padre no es injusto. Voy a seguir. Por la fe celebró la Pascua. Wow. ¿Quién celebró la Pascua? ¿Quién es la Pascua? Celebró la Pascua, degolló el cordero, colocó la sangre sobre las casas. No estaba jugando, estaba manifestando lo que ya había sido hecho. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Miren esto, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. No me puedo quedar ahí, tendré que hablar mucho sobre Moisés, pero voy a decir algo. Acá hay una llave. Hay una llave sobre todo para que tú restaures tu primogénito o tu primogénita, porque el primogénito y la primogénita son los más atacados en una familia.
Este bicho venía a llevarse a los primogénitos, pero Moisés logró manifestar un diseño para que ningún primogénito de Israel fuera tocado. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Voy a leerlo, Dios mío. Por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por la fe, esto es para ustedes, esto es lo que viene. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones. ¡Ay, Dios mío! Otra vez, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero miren esto, ahí sí no van a haber tantos amenes. Mas por la fe otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate al fin de obtener una mejor resurrección. Por la fe otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire lo que dice la Biblia: de los cuales el mundo no es digno. De los cuales el mundo no es digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aún alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí hay una palabra para usted. Ellos no recibieron lo prometido. Lo vieron, lo creyeron y lo saludaron. Porque aunque lo manifestaron en su momento, no era para ellos. ¿Quiere que les diga para quién es? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y sigue hablando: por lo cual nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Hay unos que no la soportan.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si están acá o no están acá. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ese texto me gusta. Aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Con chancleta, con molinillo, con cuchara, con cucharón, con palo de escoba. ¿Quién está en mi equipo? A esa vieja le podían poner tiro fijo. Una puntería. Ahí está sentada ahí de frente. Hola, mami. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual hoy está ocurriendo un milagro grandísimo, muy poderoso. Por primera vez en la historia de la vida de varios de ustedes han leído 4 capítulos de la Biblia. No estoy predicando, solo estoy leyendo. Todo esto pasa en Yom Kippur. De hecho, todo Hebreos es la explicación de Yom Kippur, del día del perdón, del día de la expiación. Por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida. O sea, absurdo que todo lo que yo acabo de leer usted lo pierda. Discúlpenme el término, por una pendejada. Que todo lo que yo acabo de leer, que el Señor quiere hacer, usted lo pierda por un cigarrillo, por una borrachera, por la pornografía. Pero de todo tenemos en la casa de Dios. Porque ya sabéis que aún después, atención, ya sabéis que aún después, atención, aún después, deseando heredar bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Otra vez, para el que cree que Dios perdona todo, que Dios levanta todo, que Dios restaura todo, ahí les dejo eso. Ahí les dejo ese regalito. Ahí está todo eso. Dicen, cuidado, cuidado, no desechen todo este paquete. No desechen todo este paquete por bobadas, por lentejas. Porque mire qué tremendo. Aún después él dijo, yo quiero heredar, quiero heredar, quiero heredar. Y dice, fue desechado y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Atención, atención, atención. O sea que se arrepintió, pero Dios dijo, ya no quiero su arrepentimiento. Se arrepintió. O sea, se arrepintió y dijo, la embarré, Señor. Y vino, Padre, la embarré, ¿me das algo? Y el Señor le dice, ya no hay nada para ti. Sigue tragando lentejas. ¿Es lo que quieres? Ay, uno ve por qué tanto cristiano dándole vuelta al desierto por años y tantas cosas, porque en algún momento el Padre les quiso soltar y cambiaron la herencia por lentejas. Yo no peleo.
Jael me ha enseñado a eso. No pelee, papi. No pelee. ¿Quién rompió eso? No pelee, papi. No pelee. Sigan con su amante. Sigan con ese cuento. Sigan con su pornografía. Sigan. Yo no puedo andar detrás de todos ustedes viendo qué hacen y qué no hacen. Sigan con su lujuria. Sigan con sus mentiras. Sigan con esas relaciones clandestinas de lesbianismo entre las hermanas de la iglesia. Sigan con esas pendejadas de relaciones entre mismos hermanos, entre hombre y hombre, entre la misma iglesia. Sigan con eso. Sigan. Yo no puedo parar eso. Pero va a haber un día en que usted agache la cabeza y diga: me arrepiento. ¿Y sabe qué va a decir Dios? Qué lindo que te hayas arrepentido. ¿Te arrepientes ahora que no tienes derecho a nada? ¿Te arrepientes ahora que no te voy a dar absolutamente nada? Y Él le va a decir: ya no es tiempo. Ya no es tiempo. No puedes heredar. Porque no os habéis acercado, miren esto, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que arde en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreado o pasado a dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Me están siguiendo? Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ponga atención. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que clama mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho más nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Y esta frase, miren qué poderoso. Aún una vez, aleluya, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Termina el texto diciendo: porque Dios es fuego consumidor. Que temor de Dios caiga esta mañana en medio del santuario, porque lo que acabamos de leer es lo que pasa en Yom Kippur. Se abre una puerta para entrar a lo que yo acabo de leer, tanto a lo bueno como al fuego consumidor de Dios sobre gente a la cual el Padre le ha advertido. Y yo pienso que usted debe tener más temor del que lo puede disciplinar en la tierra. Tiene que tener más temor del que puede
disciplinarlo desde el cielo. Serán 3 días de ayuno, de búsqueda del rostro del Señor, y se desatará la unción de salvación y de rompimiento de maldiciones más grande que haya existido en la historia de nuestra vida. Levante sus manos, dígale al Señor que usted quiere obedecer. Usted no quiere rechazar la voz del Padre. Una cosa es que tú rechazas al que te habla en la tierra, pero otra cosa es que tú rechazas a aquel que te está llamando y te está hablando desde hace mucho rato desde el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda la congregación va a entrar por esa puerta de salvación, por esa puerta, Señor. Entramos por esa puerta para ver lo que antes no habíamos visto, para reclamar nuestra herencia como tu pueblo. Déjanos ver tu gloria, Señor. Trae limpieza a nuestras vidas. Trae limpieza a nuestras vidas. Trae limpieza a nuestras vidas, Señor. Envía ángeles con carbones desde el altar para limpiar a tu pueblo. Envía ángeles. Envía ángeles. Envía ángeles. Ángeles, Señor, que vengan a limpiar al pueblo, Señor. Tus ángeles, por favor. Hoy, a través de tu cena, accedemos proféticamente a tu sacrificio. Tomamos tu sacrificio. Manifestamos tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a acceder a aquello que no va a ser hecho, que fue hecho por nosotros. Ayúdanos a acceder a esto, Padre. Vamos a adorar al Señor un momento mientras todos los intercesores entregan la cena del Señor a transformación. Padre omnipotente,